Cuando hablamos de la cuarta ronda, siempre recordamos inmediatamente a Jack con su tremenda presencia y trasfondo, dejando un poco de lado a ese humano que incluso sin tener nada nunca abandonó a los inocentes. Ese simple humano que teniéndolo todo en contra nunca se rindió ante la adversidad e incluso habiendo ascendido a la divinidad, él nunca renunció y siempre proclamó y exaltó su propia humanidad, esa que le hizo ganarse un lugar en el corazón de todos los dioses que pasaron de tratarlo como un simple mestizo a tratarlo como un igual. Porque desde sus inicios Alcides siempre defendió la justicia, siguiendo sus propios ideales, aunque eso le trajera un enorme sufrimiento. Porque para él rendirse ante la maldad y la indiferencia simplemente no era una opción. Y es por eso que buscó la fuerza, no por mera vanidad o por algún sentido de superioridad sobre los demás, sino que él sabía mejor que nadie que tan solo la voluntad no bastaba, y si quería defender sus ideales y la justicia debería conseguir una fuerza suficiente para que aquellos que lo menospreciaron en el pasado no se atrevieran a hacerlo. Nunca más. Pero a veces el destino es cruel, y cuando por fin Alcides podía erguirse con orgullo, el universo le mostró que las injusticias pueden venir del mismo cielo, con la forma de Ares y su inmenso ejército que tan solo venían para recordarle a la humanidad cuál era su lugar. Pero ante ellos se paró un hombre que sabía mejor que nadie que no era su rival, pero ahí se mantuvo de pie diciéndole a aquellos dioses que no lograrían pasar. Y luego de hablar con Ares y darse cuenta de que la vida de un humano tan solo es perdonada o quitada por mero capricho de los cielos, entiende que ser proclamados como pecadores también lo es, diciéndole claramente que sabe que los humanos son seres tontos y volubles, que pueden tornarse malvados por las circunstancias en las que viven. Pero dentro de cada ser humano, dentro de cada corazón, existe el espíritu de la justicia esperando por nacer, encomendándose muchas veces a los dioses pidiendo misericordia y jurando lealtad. Y ante esto los dioses simplemente decidieron aplastarlos bajo sus pies, y aún con esto ellos lo llaman justicia. Y ante tal hipocresía no le dejan una opción, y cuando le falte la fuerza a este héroe siempre le sobrará voluntad, aquella que le dio el valor necesario para tomar la ambrosía que pudo haber sido mortal, entregándole un poder descomunal con el que barre el ejército de los cielos, enfrentándose al mismo dios de la guerra, destruyéndolo y mostrando de primera mano el increíble espíritu inquebrantable de la humanidad, generando el interés del propio Zeus, que bajó a detener este enfrentamiento, proponiéndole a Alcides que se convierta en un dios. Pero incluso en la presencia de Zeus, el dios supremo del panteón griego, Alcides tiene el coraje para defender y exaltar su propia humanidad, diciéndole a este que él descenderá a la divinidad por el bien de todos los demás. Y así pasó el tiempo, y ese extraño se ganó un lugar en el mismo limbo, incluso en la lista de los dioses representantes para el Ragnarok, y en este momento ninguno de ellos se atrevió a cuestionar la lealtad que podría profesar la persona más justa que conocieron en vida. Porque aunque en un principio esto podría tomarse como un acto de traición o de cobardía, es todo lo contrario, porque Heracles desde adentro quiere evitar que la humanidad sea destruida, y sinceramente que traicione a los dioses no cambiará esa elección, pero desde dentro tal vez tenga la fuerza y el coraje para cambiar la óptica que tienen los dioses de los humanos, porque traicionar al cielo en estos momentos lo único que conseguiría sería confirmar todas las dudas y recelos que tienen los dioses sobre los humanos, confirmando que incluso la persona más justa y recta que conocieron en vida puede convertirse en un sucio y ruin traicionero que no cumple su palabra en el momento de necesidad, validando por completo la idea de los dioses acerca de que la humanidad no tiene nada que valga la pena salvar, encontrándose posteriormente con Brunhild pidiéndole por favor un guerrero a la altura con el que valga la pena luchar, llevándose una amarga sorpresa al darse cuenta de que su rival es un vil asesino que no tiene nada rescatable como guerrero. Pero siendo fiel a sí mismo, al iniciar el combate, Heracles le dice a Jack de frente que si se rinde en ese mismo instante, lo perdonará, ya que este no siente ningún placer al matar. Pero este, de no rendirse,
tal vez se convierta en un caso especial, sorprendiéndose al darse cuenta de que Jack planea enfrentarlo sin importar las consecuencias. Pero justo cuando inicia el combate, entiende que Jack simplemente es impredecible, viendo cómo el asesino huye del semidios. Pero lejos de ser simplemente una estrategia cobarde, es una trampa fríamente calculada que lleva a un punto muerto en el cual Heracles es atravesado. Y ahí por fin entiende la clase de maldad y crueldad que deberá superar si quiere ganar esta batalla, incorporándose nuevamente y embistiendo a Jack, que le hace pagar con sangre cada paso que intenta dar en torno al asesino, generando el entusiasmo en algunos sectores del público al ver cómo un dios temblará ante el poder de un simple mortal. Pero Heracles nos deja ver de primera mano que su fuerza física no se compara ni un poco con su fuerza de voluntad, aquella que ni los mismos dioses en el pasado pudieron quebrar, avanzando sin flaquear ni por un instante, preparando un ataque que acabará con Jack. Pero este es mucho más listo de lo que parece y con una simple sombrilla evita el golpe letal, saliendo ileso. Y al observar el peligroso y letal arsenal con el que cuenta Jack, Heracles decide mostrarnos definitivamente cómo se ganó el título de Dios, llamando al poderoso león de Nemea, dando un golpe que simplemente barre con todo en el campo. Pero esa fuerza descomunal tiene un alto precio, ya que cada vez que usa ese poder, el tatuaje en su cuerpo se hace más grande, generando un dolor inmenso que ni siquiera los dioses ordinarios podrían soportar. Y cuando finalmente ese tatuaje lo cubra por completo, él morirá, mostrándonos hasta qué punto es capaz de llegar con tal de seguir sus ideales y defender a la justicia de la maldad. Pero incluso con esto, Heracles es arrinconado por una lluvia de ataques que vienen de todas las direcciones, y ante una situación tan desesperada que lograría quebrar a cualquiera, el héroe se mantiene firme y con el ave de Stínfalos logra sortear esta adversidad. Y al ver cuáles eran las intenciones de aquel asesino, tratando de que el miedo invadiera el corazón de aquel héroe, admite que su único miedo real es que un día abandone el camino de la justicia y siga el sendero de la maldad, abandonándose a sí mismo, y con esa fuerza renovada vuelve a arremeter en contra de Jack. Pero ese espíritu y ese ímpetu le juegan en contra al entender que los trucos y la malicia de su rival no tienen igual, llegando a un punto de perder un brazo a manos de Jack. Pero lejos de entrar en shock o sentirse humillado por su rival, este mantiene la calma y se aplica un torniquete, entendiendo finalmente cuál era el arma divina de su rival, y que a lo largo de toda la ronda fue influenciado por la estrategia de Jack, que lo fue guiando poco a poco hasta el borde del abismo. Y así, tanto Heracles como todo el público entendió que debido a aquellos guantes, la ciudad entera de Londres se convirtió en un arma esperando a ser usada en contra del semidios. Pero justo en ese momento en el que todos empezaban a perder la fe y daban por hecha la victoria de Jack en contra de Heracles, se nos muestra el fruto del esfuerzo de aquel semidios, porque la primera persona que abogó por él y lo defendió ante todos fue el propio Zeus, un dios que en las anteriores luchas dejó ver cómo ve a los simples mortales como monos, pero en este momento está diciendo abiertamente que el hombre que él reconoció como un igual jamás podría perder este combate, mostrando a Heracles en ese instante un orgullo desbordante que el propio Jack se encarga de resaltar. Y ante esta afirmación, Heracles se da cuenta de que su rival tiene la capacidad de ver las emociones ajenas, admitiendo que todos sus crímenes fueron llevados a cabo debido a que él quería teñir a sus víctimas con su color favorito, el del miedo. Pero Heracles, al haber presenciado de primera mano lo lejos que puede llegar el ser humano que cae en la desesperación, logra ver a través de Jack y se da cuenta de que Jack tan solo es una víctima de sus circunstancias, cayendo en la desesperación y entregándose al mero placer y al hedonismo que le provocaba acabar con sus víctimas. Y al ver eso, toda la ira, el orgullo y la fortaleza que cargaba el corazón de Heracles hasta ese momento
empezó a retroceder, surgiendo el color de una emoción que los ojos de Jack reconocerían en cualquier lugar. Y en este preciso instante Heracles proclama que sabe y entiende mejor que nadie cómo es la humanidad, debido a que antes de recorrer el camino de un semidios, él fue un simple mortal, mostrándonos los pensamientos reales que tiene Heracles sobre la humanidad, dejándonos muy en claro que él no es ningún tonto que no puede ver más allá de una simple verdad, ya que sabe lo horrible que puede llegar a ser la humanidad, porque somos tontos, agresivos, discriminatorios, vengativos, cobardes, mentirosos, egoístas, vanidosos, asquerosos. Pero a pesar de todo eso y a pesar de nuestros múltiples defectos, él siempre amará a los humanos, no porque sea su obligación, sino por mera elección, mostrándole a Jack un amor tan puro y brillante que le recordó a su propia madre antes de que todo se viniera abajo. Pero lejos de querer evangelizar a Jack, Heracles le dice claramente que lo va a sacar de su miseria, arrojando su garrote hacia los cielos, invocando a Cerbero, tomando así su forma final para esta batalla, que le otorga una fuerza abrumadora a cambio de acelerar enormemente los efectos del tatuaje y acabar con su vida, atacando sin piedad a Jack, lanzándolo en contra de un edificio y causando que éste sea empalado por una barra de metal. Pero Jack, lejos de estar acabado, aprovecha su entorno y los edificios de Londres para cortarlos y enterrar vivo al semidios, generando el horror en las personas del público al entender que aquel héroe podría tener un final tan indigno. Sin embargo, Heracles tiene la fuerza y la voluntad suficientes para seguir levantándose una y otra vez a tal punto de incluso salir del infierno de ser necesario. Y al presenciar tal determinación, Jack entiende que el amor que emanaba de su madre era falso comparándolo con el amor puro que emanaba del semidios, abrazando por completo su loca y enfermiza esencia, diciéndole de frente a Heracles que va a teñirlo con su color favorito, el del puro miedo. Y ante tal reto, la sangre de Heracles hierve con una emoción que no había sentido hasta el momento, diciéndole a ese simple asesino que si quería hacerlo, que venga y lo intente. Y para sorpresa de todos los presentes y por primera vez en toda la ronda y la batalla, esas dos almas avanzaron de frentes, orgullosas y valientes, para un choque final cuerpo a cuerpo. Y aún tan solo teniendo un brazo, la experiencia en combate de Heracles pasó factura, alcanzando de lleno a Jack, que no pudo repeler el golpe frontal. Y en ese preciso instante en el cual Heracles se lanzó con todo en contra de aquel asesino, con pura astucia logra colar la barra de metal que lo había empalado en el pasado, tratando de dar un golpe final. Pero Heracles, aprendiendo de todos sus errores a lo largo de toda la ronda, sabía que Jack no podría lanzarse sin un as bajo la manga, esquivando la estocada final y dándole un golpe descomunal a Jack que para todos los asistentes, incluido el propio Heracles, marcaría el final. Pero para la sorpresa de todos, Jack vuelve a ponerse de pie, listo para continuar con la pelea, lo que genera que Heracles deje de verlo como un simple asesino y pase a tratarlo como un igual en la batalla, ganándose finalmente su respeto, al ver la determinación en los ojos de aquel humano que con todo se lanza en un ataque final. Pero aún con eso no fue suficiente y fue alcanzado por un roce del puño de Heracles, que se disponía a darle el golpe final y acabar con su sufrimiento. Pero el humano estaba lleno de sorpresas y con su propia sangre bañando sus guantes, logra atravesar el pecho de aquel semidios. Pero con su puño arriba, aún le quedaba la fuerza suficiente para ejecutar un último ataque. Pero en lugar de eso, optó por abrazar a aquel humano que en el pasado nadie pudo amar, preguntándole a Jack directamente si logró cambiar el color de su corazón, con aceptando su derrota porque en ningún momento sintió algo diferente que no fuera amor, mostrándonos a todos que lo único más grande que su fuerza de voluntad era el amor que profesa por la humanidad, mostrándonos que el futuro de la humanidad era más valioso que en su propia vida, ya que en sus últimos momentos lo único en lo que podía pensar era pedirle a Brunhild que por favor lo salvara, ya que él no podría protegernos nunca más, aceptando que esta fue una gran pelea, dejando un vacío en el corazón de todos los presentes que tal vez nunca se podrá llenar.